Hola comunidad de YouTube, espero que se encuentren todos ustedes muy bien. Por aquí el Pulpo de nuevo con un tema de mucho valor para ustedes, y es que vamos a hablar de las oportunidades que tenemos en las aerolíneas hoy por hoy, sobre todo en la inversión bursátil y en la inversión de los contratos por diferencia. ¿Listo? Que son las acciones como tal de estas empresas, el contrato por diferencia de esa acción. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de 4 empresas bien interesantes que tenemos aquí en pantalla. Vamos a hablar de United, vamos a hablar de American Airlines, vamos a hablar de JetBlue y vamos a hablar de Alaska. ¿Listo? Estas 4 empresas puntualmente. ¿Qué sucede? En este aspecto, en este video como tal, no vamos a hablar de la parte fundamental de las noticias y todo el impacto que ha tenido el COVID en este tipo de activos, sino nos vamos a centrar en la parte técnica y vamos a ver cómo desde un análisis muy simple podemos identificar qué es una oportunidad interesante para poder invertir. Recuerden que simplemente es un concepto propio que estoy sacando a la luz, más no una recomendación de que tienen que invertir 100%. Recuerden que cada quien es completamente autónomo de decidir en dónde quiere invertir su dinero. Nosotros únicamente les damos un concepto y una información de valor. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar con United. Quiero ver un poco el impacto que ha tenido el COVID desde la parte técnica. ¿Listo? Entonces vamos a ampliar la pantalla y nos vamos a concentrar en este retroceso grosero que podemos ver en pantalla desde más o menos el mes de noviembre del año 2019 en adelante. Más o menos desde ahí empezaban los rumores de que el tema del COVID-19 iba a ser algo verdaderamente fuerte, no solo para China, Wuhan, sino también para el mundo. ¿Listo? Entonces, fíjense aquí en pantalla tenemos más o menos un retroceso del 81.45%, es decir, un retroceso bien fuerte para lo que es un activo financiero. Pero aquí les quiero dar una pequeña guía, y es que es un retroceso que ya se ha dado con anterioridad. Así que vamos a estudiar un poco qué pasó un poco antes. Entonces, fíjense, viendo este activo más o menos sobre el año 2007, tenemos un retroceso interesante para analizar. Entonces vamos a hacer un poco el zoom acá y fíjense que es un retroceso del 94.66%. ¿Listo? Eso quiere decir que un retroceso de este tamaño y de esta magnitud ya se ha presentado antes. En el año 2007, ustedes saben que fue la crisis de todas las hipotecas, el tema inmobiliario, y pues fíjense que tenemos una gran oportunidad acá. Ahora, no solo es el retroceso, porque el hecho ya sucedió, el retroceso ya se dio. Quiero ver un poco el impacto posterior a este retroceso en la acción como tal. Así que fíjense qué es lo que pasó en ese entonces. Desde ese punto más bajo del activo sobre el año 2008, hacia adelante, como mínimo al año 2011, fíjense que tuvo un 1039% de impulso, es decir, tuvo un gran margen de recuperación sobre ese nivel tan bajo que estaba. En este momento vamos a concentrarnos un poco más en la temporalidad semanal. Fíjense que tenemos un aumento de 258%, es decir, todavía nos falta una gran parte de ese primer impulso que tuvo el activo para poder entender cuál es la oportunidad que tenemos aquí en este activo financiero. Fíjense que en este último tiempo ha realizado un pequeño retroceso, este último que se ve acá, y es más o menos similar a este que se dio acá, si lo ven ahí claro. Entonces fíjense, después de ese retroceso, qué margen tuvo hasta el siguiente pico, un 386%, es decir, que tenemos una gran oportunidad en United y en esta acción como tal. ¿Listo? Entonces, pasemos a la siguiente empresa, que sería American Airlines. Claramente, esta sí tiene una configuración diferente vista desde el marco mensual. Estamos viendo más o menos desde el 2018 que venía en una caída, es decir, no solo fue por el tema del COVID. Fíjense esta caída que tuvo alrededor de un 85.94%, sumado al COVID. El COVID fue como más o menos esta última etapa que se ve acá en estas dos velas. ¿Listo? Ahora, importante analizar en este activo, más o menos por la misma fecha, en el año 2006, tuvo su pico máximo sobre los $62 y hoy por hoy estamos con un retroceso, o bueno, en ese momento hubo un retroceso del 97%, es decir,
un retroceso mucho más fuerte que el que acabamos de ver, casi un 10%, un 12% más fuerte del que acabamos de ver. Y fíjense, para que se hagan una idea también, el impulso tan grande que ha tenido este activo. Desde aquí hasta el pico, un 4.272%. No sé qué más decir ahí, pero creo que hay una gran oportunidad en este activo de American Airlines. Fíjense cómo desde el aspecto técnico estamos viendo que en el histórico ya se han presentado estos movimientos y que hay oportunidades muy fuertes, siempre y cuando se presente una recuperación paulatina y sostenible con el tema del COVID-19, que es aquí donde está verdaderamente el conflicto y por qué la duración de estos años. Seguramente en 2 años ya vamos a tener una solución un poco más establecida y vamos a tener vía libre para que estos precios empiecen a generar aumentos, pero desde ya hay que ver estas oportunidades. Pasa lo mismo en JetBlue. Fíjense cómo ese retroceso, más o menos desde el año 2015, lo estamos viendo. Ya les mido acá. Y fíjense cómo tenemos un retroceso del 76.5%. Es decir, todo este tipo de aerolíneas han tenido un impacto en los últimos años fuerte, pero fíjense que si medimos el del 2003, por ejemplo en JetBlue, estamos viendo un retroceso hasta el año 2009 del 91.30%. Oportunidad es lo que hay en las aerolíneas y en los temas de todo el tema de aviones. ¿Listo? Ahora bien, vamos a ver la última empresa y con esta terminamos, que es un análisis un poco más grande porque nos permiten datos más interesantes. Y es que vamos a ver más o menos sobre el año 98, un retroceso importante que se presentó en Alaska, 78.4%. Fíjense esto, en el año 98. Vamos a ver un poco más adelante el retroceso que ha tenido sobre el 2017 hacia acá. Un 80%, es decir, es un retroceso menor al que se presentó antes. El impacto en ese momento, ¿cuál fue? Llegó a tener un impulso como mínimo 600.16% y en este momento está generando un impulso de 266%. Es decir, que si midiéramos la antigüedad y viéramos los precios de hoy, todas estas 4 empresas que les acabo de mostrar tienen oportunidades de compra interesantes para holdear en sus activos y en sus portafolios financieros. Les mando un gran abrazo, recuerden seguirnos por todas nuestras redes sociales y vamos a seguirles compartiendo contenido de mucho valor. Que estén muy bien.